capítulos. Cada capítulo nos ocupó una predicación. Así que hoy es la número 4 y vamos a ver el capítulo número 4. Vamos a leer el versículo 1. Si son tan amables, hermanos, vamos a estar en pie un par de minutitos para leer aquí y hacer oración. Pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y que seamos bendecidos en esta noche por la palabra del Señor. Dice así, primera de Juan 4:1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo voy a leer una vez más. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, nos preparamos en este momento para escuchar tu palabra, Señor, en medio de la congregación. Padre, pedimos en este momento la dirección de tu Espíritu Santo, el denuedo en nuestros corazones para hablar tu palabra con entendimiento, Señor. Cada versículo que vamos a analizar el día de hoy sabemos que es un tesoro, es un diamante, Señor. Es una piedra preciosa, Padre, para la construcción de nuestras vidas espirituales. Te pedimos, Señor, que en este momento nuestro corazón esté receptivo, Padre, a cada una de estas palabras, a cada uno de estos consejos, preceptos, Señor. Y todo lo que contiene tu palabra sabemos que es útil, que es bueno, Señor, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, de manera que todos nosotros estemos preparados, Señor, para toda buena obra, Padre. Te pido que bendigas la vida de mis hermanos aquí reunidos y que seamos edificados en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? Hermanos, llegamos al capítulo 4. Se nos ha ido un poco rápido. No ha sido una serie tan profunda, sinceramente, porque si nos metiéramos profundamente a ver esta serie, yo le aseguro que nos tardaríamos mucho más que solamente 5 mensajes, ¿verdad? Porque esta epístola tiene 5 capítulos y la próxima clase, que no va a ser en 8 días, sino en 15 días, porque en 8 días no voy a compartir la predicación yo, vamos a terminar la serie. Entonces, vamos avanzando. Esta es una carta escrita por el apóstol Juan, ¿verdad? El último de los apóstoles, ya todos han muerto para este momento. El último apóstol aproximadamente tenía, según los teólogos o los eruditos, unos 90 años. Hacía ya 60 años atrás que él había estado con Cristo. O sea, ya había pasado un buen rato, más de medio siglo. Sin embargo, este hombre se mantenía muy firme a las convicciones y a todo lo que él había recibido del mismo Jesús. De hecho, en esta epístola él hace mucho énfasis en lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos, porque está tratando de decirle a los hermanos de Éfeso, que son los destinatarios de esta epístola, ¿verdad?, que se aferren a la doctrina cristiana, que fue la doctrina cristiana que les trajo la salvación. Amén. Entonces, aquí en este primer versículo que leímos, la primera frase que vamos a analizar es la que dice: no creáis a todo espíritu. Precisamente por eso, porque hay una secta que se llaman los gnósticos, y esta secta está introduciendo dentro de la iglesia cristiana una enseñanza mística, una mezcla de creencias religiosas con creencias filosóficas, y algunos hermanos que están dentro de la iglesia se estaban desviando del cristianismo que habían aprendido 60 años atrás, ¿no? Algunos ya habían muerto, pero habían nuevas generaciones de cristianos que estaban siendo seducidos por este movimiento. Este movimiento se presentaba como algo muy seductor porque ellos profesaban una iluminación superior y un nivel de entendimiento superior de las cosas espirituales. El principal, hermano, error doctrinal de esta secta, y que es gravísimo, conforme avancemos lo vamos a ver, era que negaban que Jesús había sido humano. ¿Okay? Ellos decían que Jesús parecía humano, pero que no era humano, lo que en la filosofía se conoce como docetismo. Ellos decían: no, Jesús sí parecía un hombre, pero no era un hombre, porque desde el punto de vista de ellos
Hay dos elementos, o había dos elementos en aquel entonces que eran completamente incompatibles, que era el espíritu, donde estaba todo lo bueno, y la materia o la carne, donde estaba todo lo malo. Entonces para ellos era imposible concebir la idea de que Jesús se había hecho carne, que Jesús, siendo Dios, se podía haber hecho humano. ¿Okay? Y debemos de tener mucho cuidado, hermano, porque en estos tiempos otra vez se está levantando esa creencia que pone en duda la naturaleza de quién es Cristo. Un cristiano, hermanos, que no ha llegado a entender esta doctrina de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, no es cristiano, porque esta es una doctrina de salvación. Es la doctrina precisamente por la cual el apóstol Juan les está haciendo énfasis a los hermanos. Por esta doctrina, por esta enseñanza, nosotros fuimos salvos. ¿Ok? Entonces dice, no creáis a todo espíritu. El pastor John MacArthur dice algo bien interesante acerca de esta porción, y dice que todos los cristianos debemos de tener un sano escepticismo ante cualquier enseñanza. Usted sabe, un escéptico es aquel que dice, espérate, yo no creo, o sea, no soy tan fácil de convencer. O sea, no le estoy diciendo que usted sea escéptico. Lo que el pastor dice es que debemos de tener un sano escepticismo, es decir, no debemos de ser tan fáciles de impresionar con cualquier enseñanza que oímos. No debemos de ser así, porque eso es ser un niño espiritual. Los niños espirituales, ¿verdad? Son personas que con cualquier viento de doctrina se pierden, se confunden y empiezan a profesar cosas que ni les constan que están en la Biblia. Es como un niño en lo natural, ¿verdad? Un niño en un ratito uno lo engaña, ¿sí o no? A veces los niños los llevas a una tienda y dicen, papi, cómprame este juguete, este carrito, y tú sabes que los puedes engañar sanamente, ¿no? Porque quieres ahorrar. Y le dices, ok, súbelo al carro y ahí llévalo un ratito, pero tú sabes que en 10, 15 minutos se le olvida. Y bajita la mano cuando él está distraído, lo bajas y lo pones por ahí en cualquier lado. Y ya después hasta se le olvidó al niño. O sea, los niños son muy fáciles de engañar. El cristiano no debe ser así. El cristiano debe de ser ingenuo en la malicia, como dice la Biblia, ¿ok? Pero debemos de ser muy sabios para lo bueno, ¿ok? Porque es con la sabiduría que nosotros combatimos precisamente la maldad, ¿ok? Entonces debemos de tener un sano escepticismo en el aspecto de que no nos dejemos engañar tan fácilmente, sino que debemos escudriñar la palabra para ver si lo que un maestro que se para en el púlpito está hablando es verdad o es mentira. Allá por donde yo vivo, allá en Snellville, hermano, hay una iglesia que se llama Berea. Me gusta mucho ese nombre, porque todas las iglesias que se llaman Berea le ponen ese nombre a sus iglesias en honor a los hermanos de Berea, ¿verdad? En Hechos 17 habla de los hermanos de Berea. Dice que estos hermanos eran tan nobles en lo que ellos aprendían, que no se dejaban engañar, y cualquier enseñanza, no importaba si era Pablo, ellos la filtraban por la palabra para ver si esto era verdad. Vamos a verlo en Hechos 17:11, porque, ¿verdad? Para que vayamos analizando la palabra, yo creo que lo que más nos construye a nosotros son los versículos bíblicos que leemos, no tanto mi opinión. ¿Ok? Entonces dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos se les conoce, ¿no? A un hermano que es un amante de la palabra del Señor, se le dice, ¿no? Ese hermano parece un bereano, es alguien que no se deja engañar, que lee, que escudriña la palabra del Señor. Entonces, fíjese, hermano, que si el día de hoy nosotros, todos los creyentes, fuéramos como los hermanos de Berea, a muchos falsos maestros se les acabaría el negocio. ¿Sabe por qué? Porque la gente sería bien difícil de engañar. Esos falsos profetas de la prosperidad que polulan por todos lados pidiendo dinero y enseñando un montón de cosas que no se conforman a la sana enseñanza de Jesucristo, tendrían que cerrar sus changarros, ¿no? Porque los hermanos dirían, espérese, fulano, sutano, eso que usted está diciendo no es verdad. No es que Dios me lo reveló a mí, no está en la Biblia, pero es que también eso está mal, porque el canon bíblico ha sido cerrado. O sea, si todos nosotros, hermano,
fuéramos escudriñadores de la Escritura, los ojos serían abiertos en nosotros. ¿Sabe que por eso esa gente no hace énfasis en que tú leas la Biblia? Porque no les conviene que tú leas la Biblia. Es como los políticos les conviene tener al país dormido, con un montón de fútbol y con un montón de novelas, mientras ellos hacen de las suyas. Lo mismo pasa con los falsos maestros. Los falsos maestros no le conviene que los miembros de la iglesia lean la Biblia. Más bien, si hay un hermano en la iglesia que está leyendo la Biblia y que quiere aprender y conocer más, le dicen: ¿sabe qué, hermano? No se meta tanto ahí porque se va a volver loco. Y sacan de contexto ese versículo que dice, ¿verdad?, que la mucha letra mata, ¿no? Y que el conocimiento envanece y tuercen todo eso. ¿Pero por qué cree? Porque no les conviene. Nosotros debemos de ser como los debería, escudriñar las Escrituras, y debemos de ¿qué? No creer a todo espíritu, a toda enseñanza que anda por ahí. ¿Ok? Y dice la palabra ahí, dice: probad los espíritus, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Seguimos ahí en el versículo 1. Esta palabra probad aquí en el griego, la palabra original, era una palabra que usaban los mineros. Cuando los mineros estaban extrayendo unos metales de la mina, ellos usaban esa palabra, probad. Tenían que probar esos metales que estaban extrayendo para ver su pureza y su valor, para determinar cuál era el valor de ese metal. Entonces lo hacían como minuciosamente, utilizando todas las herramientas, cribando el material para poder separar la escoria del material puro, y utilizando todos los procedimientos, ¿no?, que usan los mineros para poder probar eso. Fíjese de dónde viene esa palabra, probad. No es malo que usted pase la enseñanza de cualquiera que se pare aquí por la Biblia. Vamos a probar a ver si lo que esta persona está hablando es verdad. Es un mandato para nosotros los cristianos. Debemos probar la pureza de lo que nosotros estamos escuchando. ¿Qué tan puro es esto? ¿Qué tan bíblico es? ¿Cuánto se apega el pastor a la Biblia? ¿O me vino aquí a contar su vida? Su vida no me interesa, porque su vida no me va a ayudar a mí, ¿no? Como dicen por ahí, cuando alguien cuenta su testimonio, y no estoy totalmente en contra de eso, pero hay gente que se va al extremo y que cree que todo es por medio de testimonios, y dice un dicho por ahí muy sabio, que no es tu testimonio de tu vida el que salva a la gente, sino el testimonio de la vida de Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz, y ese es el mensaje que tiene el poder para transformarnos. ¿Decimos amén? Entonces, mire, aquí le quiero decir algo. Por un lado, ¿ok?, no es bueno que nosotros aceptemos cualquier enseñanza que no es sana, ¿ok? Pero por otro lado también no es bueno que nosotros rechacemos alguna enseñanza solamente porque no se apega a lo que nosotros creemos. Aquí hay muchas personas que en un momento determinado en el pasado creyeron muchas cosas, pero abrieron su corazón a la enseñanza bíblica, se dejaron reformar. Y eso también es bueno porque discernimos, ¿verdad? Oramos, leemos la palabra y discernimos los espíritus, ¿ok? El espíritu de la enseñanza. Y aquí no se refiere precisamente, hermanos, a demonios o a seres espirituales que no tienen cuerpo, sino se refiere, ¿verdad?, a las intenciones de los falsos maestros, ¿no? Podríamos decir que si le damos una interpretación amplia, podría referirse también a los espíritus bajo los cuales estos falsos maestros están siendo influenciados, pero hay otra interpretación que habla también del espíritu humano, de la maldad, de la mala intención con la que estas personas predicaban, ¿no? Como dijo Pedro en 1 de Pedro 5, que no se apacentara la grey de Dios por ganancia deshonesta. Y hay mucha gente que lo hace por eso, lo hace por el dinero. El ministerio se vuelve un modus vivendi para ellos. Entonces no es malo que nosotros probemos, ¿ok, hermanos? Ahorita hay mucha enseñanza por el internet. El internet es un arma de dos filos, hermanos, ¿no? Hay muchísima gente que por medio del internet se ha reformado y ha conocido la sana doctrina. Yo conozco así de gente. No pasa una semana en que a mí no me llamen: pastor, yo iba a una iglesia que hacía esto, hacía esto, hacía esto. Ahora estoy leyendo la Biblia y he descubierto que estaba yo errado, que estaba completamente mal. Está bien. Por ese lado el internet es bueno, pero por otro lado también hay tanta enseñanza hereje y tanta cosa extraña ahí, que el que no está firme en su fe, el que no sabe qué es lo que cree, también se desvía y se aparta. Así que, hermanos, tenemos que discernir. De verdad, tenemos que pesar las enseñanzas. Fíjese que yo me admiro que mis hijos tienen bastante discernimiento.
Y son chiquitos, las gemelas apenas tienen 12 años y de repente estamos por ahí en el Face y yo le doy play a un video de alguno de esos pastores que andan por ahí por mera curiosidad y lo dejo sonar 1 minuto, 2 minutos y mis hijas me dicen, oye papá, eso está mal. Y digo, wow. Entonces usted que ya está grande, que tiene años en el evangelio, por favor discierna, no diga amén a todo lo que oye. Vámonos al verso 2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En esto conocemos. El apóstol Juan nos da un parámetro, fíjese, un parámetro. Podríamos usar muchos parámetros para discernir quién es un falso maestro y quién es un verdadero maestro. Pero aquí el apóstol Juan nos está dando uno, y es uno muy bueno, que dice que es que el que confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese es un maestro que de alguna forma está enseñando la verdad. ¿Verdad? Porque obviamente los gnósticos estaban diciendo, no, Cristo no era humano. Y entonces Juan, para atacar esa secta, dice, no, todo aquel que diga que Cristo no era carne, eso es el espíritu del anticristo, lo dice más adelante. Esta es la enseñanza verdadera, hermanos, del cristianismo. Es una enseñanza preciosa, es una enseñanza que mucha gente dice, no la entiendo, y la rechaza, pero es una enseñanza sin la cual no hay salvación. Y es la enseñanza, hermanos, sobre la naturaleza de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Dios hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Todo maestro, todo pastor, predicador, quien sea, que vaya contra esta enseñanza, no es el cristianismo bíblico. Sí, el cristianismo bíblico, el cristianismo histórico, el cual los apóstoles predicaron, es un cristianismo que enseñaba, porque lo vemos a lo largo de toda la Biblia, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo hace el perfecto mediador. El perfecto mediador entre Dios y el hombre. Entiende perfectamente al hombre. Fue tentado en todo, pero sin pecado. En nuestra humanidad nosotros sabemos lo que es ser tentado y pecamos, pero Él nunca pecó. Y al mismo tiempo Cristo entiende perfectamente a Dios porque Él es Dios y está en medio, ¿verdad? Y es el que nos intercede por nosotros ante el Padre. Escuche, un sano predicador de doctrina bíblica defiende la humanidad de Jesús a capa y espada, pero también defiende su divinidad. Y eso es lo que a mucha gente le perturba y dice, pero es que espérate, yo no entiendo, o sea, o es uno o es lo otro. La Biblia nos da testimonio por toda la Biblia que es los dos. Vamos al verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice que es el espíritu del anticristo. O sea, aquí no se refiere exclusivamente al anticristo, al hombre que se manifestará. La Biblia lo llama como el hombre de pecado, el inicuo que se manifestará al final de los tiempos, sino se refiere a todo lo que se oponga a Cristo, anticristo. Todo eso, ese prefijo griego anti, siempre se significa contra, ¿no? Entonces se refiere a que aún usted, bueno, si usted no es nacido de nuevo, puede volverse un anticristo, alguien que se oponga a creer las doctrinas de Cristo, alguien que diga, no, yo no estoy de acuerdo que Cristo es esto, ¿verdad? El anticristo al final de los tiempos no solamente se opondrá a todo lo que es Dios y a todo lo que es Cristo representa, sino que también intentará suplantar al mismo Jesús. ¿Qué tan grave es esta enseñanza, pastor? ¿Por qué usted hace tanto énfasis en esto? Yo, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo desde que me convertí al Señor, yo soy un férreo defensor de esta doctrina. O sea, si usted me quiere poner un calificativo, a mí me gusta ser cristocéntrico al extremo. Porque yo he entendido que la Biblia es un libro que habla de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Y todo cristiano debería de ser cristocéntrico. Yo no entiendo por qué hay cristianos que dicen, no, pero es que yo, ¿para qué hablar tanto Cristo? ¿Cómo se llama usted? Cristiano. Si no quiere hablar de Cristo, entonces no sé, búsquese otro nombre, otra religión. Nosotros somos cristianos. ¿Y por qué es tan grave la enseñanza de negar la naturaleza de Jesús? Sabe que Satanás sabe, por eso está operando en estos maestros el espíritu del anticristo. Satanás sabe, hermanos,
que él debe distorsionar la imagen de Cristo ante los cristianos, distorsionarlo, que la gente no sepa bien quién es Cristo, que tengan dudas. ¿Será que Cristo es eterno o es creado? ¿Será que Cristo es Dios o solamente fue un ángel? Por eso se acuerda cuando lo tentó: si eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces no le quiso meter la duda al mismo Señor, Satanás? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo, porque escrito está: Él mandará a sus ángeles, ¿verdad? Si eres hijo de Dios. Siempre lo tentó con ese argumento, porque Satanás quiere distorsionar la imagen de Cristo en la mente de los cristianos. ¿Por qué? Porque en el momento en que esa imagen de quién es verdaderamente Cristo sea distorsionada, entonces, ¿dónde queda tu justificación? ¿Dónde queda tu santificación? ¿Y dónde queda tu salvación? Mucha gente que ha llegado a aceptar, hay cristianos, hermano, que después de estar años en una iglesia, se mueven a creer que Cristo es un ser creado, inferior que el Padre, o que Cristo es simplemente un ángel. Mucha gente, hermano, se mueve de esta doctrina básica. Entonces, ¿sabe qué? ¿Dónde queda la salvación de ellos? Queda en sus obras. ¿Quién les metió eso en la mente? Satanás, el espíritu del anticristo. Ahora ellos han renunciado a que Cristo es el Salvador, el camino, y ahora dicen: no, Cristo no es suficiente, necesito completar con mis obras. La santidad de Cristo más mi santidad igual a salvación. Y eso es un error. Nuestra santidad no es, hermano, la raíz de nuestra salvación. No. Porque si usted ve un árbol aquí, hermano, la raíz es lo que genera el árbol, ¿verdad? Nuestra santidad no es lo que genera nuestra salvación. Nuestra salvación son los frutos del árbol, es decir, el producto de nuestra salvación. Si no lo entendió, bueno, se lo enseño con manzanas. Entonces, esta enseñanza es grave, hermanos. Esta enseñanza que niegue que Cristo vino en carne. Por eso Jesús dice: están bajo una influencia del espíritu del anticristo. Verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios. Obviamente le está hablando a los nacidos de nuevo. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor? Es el que está en nosotros. Para los que somos de Dios, mayor es el que está en nosotros. O sea que los nacidos de Dios, hermano, los hijos de Dios, nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, tenemos esta protección. Hay una protección sobre nosotros. El Espíritu Santo nos protege y nos cuida para que nuestro pie no se desvíe, para que nuestro pie no resbale. Eso yo le puedo dar testimonio por 16 años. Tengo 16 años de convertido, y durante esos 16 años, a mí no sé por qué, pero siempre me han perseguido esa gente de esas sectas a tratar de meterme que Cristo no es Dios y que Cristo es creado. Y yo durante todos esos años más bien lo que he hecho es fortalecerme y enraizar mi enseñanza cristiana en que Cristo es Dios. Si usted no cree que Cristo es Dios, usted está perdiendo su tiempo en una iglesia cristiana. Váyase a otra religión donde ellos no creen que Cristo es Dios. Así de fácil. Ok. Entonces los nacidos de nuevo estamos seguros. ¿Por qué? Porque dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Pueden venir miles de falsos maestros, sabios como tú no tienes una idea, profundos según ellos, iluminados, y no te mueven. Porque el Espíritu Santo te guarda y te cuida en la doctrina bíblica, porque tú eres de Dios. ¿Se goza por eso? Esto es lindo, hermano. Esto es algo hermoso. ¿Ok? ¿Qué pasaba en esta iglesia? Había gente que se iba detrás de esa enseñanza, negando a Jesús que lo salvó, negando la deidad de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Hermanos, tranquilos, lo único que está saliendo a luz es que estos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido. Entonces, ¿cuál es el consuelo? El consuelo es que el que es de Dios permanece en Cristo. Nunca se puede apartar, digámoslo así, de una forma total de esta enseñanza, de esta doctrina. El cristiano camina toda su vida directo a un blanco, y ese blanco se llama Jesús. Vamos a leer el verso 5 y 6, hermanos. Primera de Juan 4, 5, 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ponga atención, ¿sí? Cuando un hermano acá en la iglesia está débil, ¿ok?, ni lee la Biblia, ni ora, ni tiene discernimiento, y vienen los falsos maestros y lo engañan, lo único que está saliendo a luz es que esta persona quizás no es ni convertido. Por eso oye a los falsos maestros, pero el que es de Dios oye la enseñanza bíblica, la enseñanza que es una enseñanza verdadera. Podríamos ampliar este versículo y sacar algo que también es muy interesante, y es que los falsos maestros dice que hablan de alguna forma de las cosas del mundo, y el mundo ¿qué? Los oye, ¿sí? Un falso maestro, hermanos, su mensaje, su contenido es mundano. Su contenido es un contenido vano, es un contenido sin esa riqueza bíblica de poder explicar los versículos de lo que la Biblia significa a los hermanos, para que la Biblia les construya el carácter cristiano, para que nos ejercitemos en la piedad y las virtudes cristianas sean desarrolladas en nosotros. Predican un evangelio humanista, como dice el pastor Miguel Núñez, un evangelio antropocéntrico. Se exaltan a sí mismos, endiosan al hombre y humanizan a Cristo. Eso era lo que hacían los de alguna forma los gnósticos, ¿verdad? Distorsionaban la imagen de Cristo. El falso maestro moderno hace eso, le levanta el ego a la gente y al mismo tiempo no habla de Cristo. Entonces la gente se endiosa y se olvidan de Cristo y se comienzan a creer grandes, poderosos, victoriosos, aunque anden en pecado. Pero cuando se trata de darle la gloria a Cristo, no le dan la gloria a Cristo, porque no es el Cristo bíblico al que se les está predicando. Entonces el predicador, hermanos, debe ser cristocéntrico siempre, ¿sí? Por ejemplo, el otro día fuimos a una conferencia para predicadores con unos hermanos y oí un comentario bien hermoso, y el predicador estaba hablando acerca de, predicador Juan Sánchez, estaba hablando acerca de que todo lo que nosotros predicamos debe de siempre ser, tener ese aspecto cristocéntrico. Y él decía, por ejemplo, pastor, si tú predicas del matrimonio y tú te basas en Génesis 2, ¿verdad?, donde dice que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y tú les das duro a los hermanos y un montón de consejos matrimoniales, todo eso está bien, pero dice, ese mensaje también lo pueden oír en la iglesia católica. Ese mensaje también lo pueden oír en la iglesia musulmana o en la mezquita musulmana o en el salón del reino de los testigos de Jehová. ¿Sí ve? El mismo mensaje, un mensaje moral dirigido al matrimonio, al mejoramiento del matrimonio. Entonces decía el pastor Juan Sánchez, y muy sabio, por eso el predicador cristiano debe de envolver ese mensaje del matrimonio y decirle a las personas, hombre, tú debes de ser como Cristo y amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque si tú no dices eso, igual el mensaje para el matrimonio lo pudieron haber dado en una mezquita musulmana y contiene la misma consejería que tú estás dando. Por eso la bendición de un matrimonio no está en tener una consejería. La bendición de un matrimonio en Cristo está en que el hombre se parezca a Cristo y la mujer se parezca a Cristo, y ambos sean temerosos de Dios. La consejería está buena, pero esa no es la solución. Yo puedo pasar 1000 años aconsejándole un matrimonio, y mientras no rindan su vida a Cristo, nunca van a cambiar ni nunca van a mejorar. Porque la gente muchas veces no necesita consejería. ¿Sabe qué necesitan? Santificación. Mucha gente viene con un montón de problemas. Tengo este problema, tengo este problema. Pues claro, ¿por qué? Porque has descuidado tu vida de santidad ante el Señor. Pero cuando tú cuides eso, todo lo demás caerá en su lugar y se ordenará. Me alargué acá en esta parte. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que saca el predicador en el púlpito? ¿Qué es lo que saca el predicador en el púlpito? Lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un predicador que pasa en el púlpito dándole la gloria a Dios, enseñando la Biblia, exaltando a Cristo, exhortando a los hermanos a la oración, a la santificación, a apartarse del pecado, amar a Dios, amar al prójimo, ¿qué habrá en su corazón? Pues eso, vida espiritual, vida de Dios. Ahora, si el predicador pasa hablándote de dinero, hablándote a tu ego, un mensaje liviano, un mensaje suave,
dirigido a tus sentidos, a que tú te sientas bien. ¿Qué habrá en el corazón de ese pastor? Pues mundo, pecado, liviandad, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años, y lo he comentado varias veces, pero creo que viene muy a modo, que un predicador ya más grande me dio un consejo y me dijo: cuando prediques no exijas tanto. Le dije: ¿por qué? Me dijo: porque si lo exiges después tú lo vas a tener que vivir. Oiga el consejo, pues si eso es, de eso se trata el cristianismo. Los apóstoles sellaron su mensaje con su sangre, no tenían miedo de decir la verdad. En esto conocemos, dice ahí, el espíritu de verdad y el espíritu del error, en que el falso maestro va a estar hablando de las cosas del mundo y el mundo le oye. ¿Cómo sabemos que un mensaje, hermanos, es bíblico y que viene del Espíritu Santo? Bueno, yo no creo que el diablo le esté poniendo a un predicador y le diga: diles que no pequen, ¿verdad que no? Diles que amen a Dios, diles que se amen entre ellos, diles que sean santos porque el Padre es santo. Ese mensaje no lo va a dar el diablo, ¿verdad? Porque a él no le conviene. Entonces, cuando usted oiga un mensaje así, uno puede discernir, uno dice: wow, este mensaje es un mensaje de Dios, se conforma a la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el sermón no tiene que ser bonito. A veces que hay gente así ingenua que dice: pastor, qué bonito sermón. Está bien, pero el sermón debe ser bíblico, no bonito. A lo mejor a usted no le gusta, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Mientras sea bíblico, por supuesto que a su carne no le va a gustar. Ahora vamos al 7 y 8, hermanos. Primera de Juan 4, 7 y 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Desde aquí, hermanos, hasta el versículo 21, como usted se dará cuenta, y tiene un título, no sé qué versión de Biblia usa usted. En la mía habla de que Dios es amor. Vamos a ver 5 razones, desde el 7 hasta el 21, de por qué nosotros los cristianos amamos, de por qué nosotros debemos ser personas llenos de amor. ¿Okay? Y la primera razón la encontramos ahí en el verso 7 y 8, y es que Dios es amor. Esa es la principal razón. Dios es amor. Y obviamente Juan se lo está dirigiendo a los gnósticos, porque para los gnósticos Dios es una luz, un ser espiritual incorpóreo con el cual no te puedes relacionar. Pero Juan lo que está diciendo es: no, Dios en la persona de Jesucristo encarnó el amor. Dios es amor, Dios es la fuente de todo amor. Cuando nosotros amamos a Dios de una forma bíblica, se nos va a hacer más fácil amar a los demás, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos en la fe, amar a nuestra familia en la carne y amarnos hasta nosotros mismos. Una persona que no ha entendido bien qué es el amor de Dios, el amor de Cristo en la cruz, es bien difícil, hermano, que ame a las personas con un amor puro. Siempre va a ser un amor egoísta, siempre va a ser un amor interesado, un amor ventajoso, un amor que yo te amo, pero ¿en qué me beneficio de amarte? El amor ágape, el amor de Dios no es yo te amo, pero quiero beneficiarme de ti, sino yo te amo y benefíciate de mí, aunque yo no me beneficie para nada de ti. Mi amor por ti quiere que tú estés bien. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, hermanos. Entonces, la primera razón por qué los cristianos amamos: porque Dios es amor. Fácil. La enseñanza de hace 8 días, después de que la di, que estuvimos hablando mucho del amor, un hermano se acercó y me dijo: pastor, qué enseñanza tan sencilla, pero tan difícil. Es cierto. Si es una enseñanza tan sencilla, ámense, ama a los demás. Pero es fácil, ¿no? Y lo vamos a ver conforme avancemos, ¿verdad? Porque tenemos que renunciar a nosotros mismos para poder amar a los demás de la manera que Dios quiere que amemos, que por cierto es un estándar altísimo. ¿Ok? Ahora, Dios es amor, pero Dios no es solo amor. Ahí está el error. Mucha gente cree que Dios es amor, pero que Dios es solo amor, y en el nombre del amor hacen lo que quieran. No, al fin y al cabo Dios es amor. Yo no creo que Dios se enoje que yo haga esto, que yo haga lo otro, porque Dios es amor. Una de las cosas que usted debe de entender, hermano, es que los atributos de Dios
operan en él de una forma plena sin que un atributo mengüe para que otro atributo se manifieste. Le doy un ejemplo. Dios es amor, pero cuando Él va a traer un juicio, Él no deja de ser amor. Él sigue siendo amor, ¿me entiendes? Solamente que también Dios es un Dios airado, dice que está airado contra el impío todos los días, ¿ok? Y cuando está airado no es una ira como la de usted, que es una ira humana, una ira de la carne, es una ira santa, ¿ok? Producida precisamente por su amor. Entonces no nos confundamos en eso. Sí, es que Dios es amor. Hay gente que cita mucho este pasaje. Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios es santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que aborrece el pecado. Dios también es justo. ¿Y qué significa eso? Que Él no dejará, ¿por qué? Por inocente al culpable, porque Él es justo. ¿Ok? Amémonos unos a otros entonces, hermanos. Esa es la primera razón por la que nosotros tenemos que amar. Dice que todo el que es nacido de Dios, y sigo ahí en esos versos, ama. Pero el que no ha conocido a Dios, no ama a las demás personas. Es una forma de medir, hermanos, el cristianismo de la gente. Cuánto amor tiene por los demás. Es una forma sencilla y fácil de poder saberlo. ¿Ok? Vamos a ir, hermanos, al verso 9 y 11 y vamos a ver aquí la segunda razón de por qué los cristianos debemos amar a los demás. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí está la segunda razón. La primera razón es Dios es amor. Y si Dios es tu Padre, tú debes de profesar y tener el amor que tu Padre tiene. La segunda razón es que el Padre da un ejemplo de amor sacrificial al dar a su Hijo en la cruz. O sea, ninguno de nosotros estamos en la posición de decirle a Dios: Señor, tú me pides que yo ame a esta persona, tú no sabes lo difícil que es amar a esta persona. Y cuando dices eso, estás diciendo la tontería más grande del mundo, porque Él sí lo sabe. ¿Por qué? Porque dio a su Hijo en la cruz. ¿Habrá amor más grande que ese? Dijo el Señor Jesús. ¿Hay amor más grande que ese, que alguien ponga su vida por sus amigos? O sea que el estándar es altísimo. Y cuando tú dices: a mí me cuesta amar, a Dios no le preocupa eso, como diciendo: no, sí te entiendo, ya vi que aquella persona es bien difícil, te entiendo. No, eso es lo que a nosotros nos manda. Ahora más adelante vamos a entender a qué se refiere, ¿verdad? Un poco con más luz, porque quizás usted dice: pastor, pero qué difícil. ¿Ok? Entonces Él nos da un ejemplo de cómo debemos amar. Envió a su Hijo como unigénito, su Hijo unigénito. Y esta palabra aquí, unigénito, habla de una relación exclusiva que Jesús tiene con el Padre. Una relación que, aunque usted sea hijo de Dios, usted jamás podrá tener con el Padre. ¿Por qué, pastor? Porque usted no es Dios y Jesús es Dios. Es una relación diferente de la relación que usted y yo podamos tener con el Padre. Le explico. Usted es un ser creado. Jesús no es un ser creado. ¿Okay? La doctrina de la naturaleza de Jesús enseña que Jesús es engendrado, no creado. ¿Y qué significa eso? Que Jesús es engendrado, no creado. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Si yo construyo una casa, yo estoy creando una casa. Esa casa no es como yo. Pero si yo engendro a un hijo, ese hijo es idéntico que yo. Yo tengo un hijo que se llama Max, 7 años, varón. Se parece un poco a mí. Si a Max y a mí nos hacen una prueba para ver quién de los dos es más humano, en el ADN sale que ambos somos 100% humanos. No sale que yo soy más humano que él o que él es menos humano que yo, no. Tenemos exactamente la misma cantidad de cromosomas, los mismos atributos físicos, etcétera. A eso se refiere la doctrina de la naturaleza de Cristo. Cristo no es un ser creado, Cristo es un ser engendrado por Dios. Obviamente este ejemplo se queda corto porque usted me va a decir: pastor, pero entonces si Él es engendrado, entonces hubo un momento en que Él no existía. Claro que no.
Claro que Cristo es eterno, porque la Biblia claramente nos dice en Primera de Juan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es ese? Jesús. Jesús es eterno. Ahora, usted y yo, para poder llegar a ser hijos de Dios, pasamos por un proceso que se llama adopción, la doctrina de la adopción. Antes nosotros no éramos hijos de Dios. Efesios 2 dice que éramos hijos de ira por naturaleza, hijos de desobediencia. ¿Qué fue lo que hizo el Padre para adoptarnos? Cambió nuestra naturaleza y nos adoptó. Y ahora, teniendo a la naturaleza de Él, somos hijos de Él. ¿Pero Cristo fue adoptado? No. ¿Por qué? Porque su naturaleza no tuvo que ser cambiada. ¿Por qué nuestra naturaleza tuvo que ser cambiada? Porque había pecado en nosotros. ¿Por qué la naturaleza de Cristo no tuvo que ser cambiada? Porque es perfecto, sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Entonces le explico todo esto para que usted entienda un poco más acerca de la naturaleza de Cristo, porque ese es el tema que nos está ocupando ahorita. ¿Ok? Y Él es que la propiciación por nuestros pecados. El propiciatorio, hermanos, era una parte del arca del pacto. Llevamos 40 minutos, ya casi termino. Ya los veo ahí. El arca del pacto, ¿se acuerda cuando la mandaron a construir? El Señor le dio instrucciones a Moisés. Tenía una parte que era el propiciatorio, que era una tapa de la caja. ¿Ok? Y propiciar es una palabra que significa hacer bajar la ira. Eso es lo que significa propiciar, calmar la ira de alguien. ¿Ok? Entonces ese propiciatorio se usaba para que una vez al año el sumo sacerdote hiciera lo que se llamaba la expiación, que consistía en matar un macho cabrío para poder expiar la sangre, un macho cabrío, un cordero. ¿Ok? Poder expiar los pecados del pueblo, y él entraba una sola vez al año al lugar santísimo, y sobre el propiciatorio del arca del pacto él derramaba esa sangre. Cuando esa sangre de ese animalito tocaba ese propiciatorio, hacía el efecto de propiciar, es decir, calmar la ira de Dios. ¿Qué provocaba la ira de Dios? Todo un año de pecado. ¿Sí? Durante todo ese año el pecado del pueblo inflamaba la ira de Dios, como cuando un hijo se porta mal y tú se las vas guardando, ¿no? Van 2, van 3, van 4. Bueno, Dios por todo un año acumulaba esa ira, que es natural. ¿Por qué? Porque Él es santo y el pecado es algo aborrecible delante de Él. ¿Ok? Entonces cuando el sumo sacerdote entraba y arrojaba esa sangre sobre esa tapa del arca, ¿qué cosa? Calmaba la ira, expiaba al pueblo. ¿Ok? ¿Qué pasó? Lo vamos a ver ahí en Levítico 16:15 y luego paso a explicarles por qué Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Levítico 16:15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Para qué? Para calmar la ira de Dios contra el pecado. ¿Cuál es entonces por qué Cristo, hermanos, es la propiciación por nuestros pecados? Bueno, no tiene usted que ser un genio. Jesús en la cruz, cuando toda su sangre se derramó en el madero, ese madero se volvió de alguna forma el propiciatorio, y Jesús se volvió la propiciación. La ira de Dios que nosotros merecíamos fue aplacada, fue calmada, y es por eso que nosotros somos salvos. ¿Usted pensaba que usted era salvo por sus obras? No, las obras jamás han salvado a nadie. La salvación nunca ha sido por obras. La salvación desde el principio ha sido por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque Adán ni siquiera pidió ser creado y Dios lo creó por su pura gracia, por su pura voluntad. Entonces le damos gloria al Señor por eso. Es un ejemplo de amor. Dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, es decir, derramó su ira. A la luz de esto es que usted tiene que entender Isaías 53, cuando dice que agradó al Señor quebrantar a su Hijo. ¿Por qué? Porque estaba pagando en ese momento el derramamiento de su ira por el pecado de él. No, pues si él era sin pecado, ¿por el pecado de quién entonces? Por el de usted y por el mío. Y entonces el Señor tomó nuestro pecado en la cruz, lo expió en la cruz. La santidad de Él nos es acreditada a nuestra cuenta para ser justificados. Nuestros pecados son acreditados a la cuenta de Él para ser expiados, y es por eso que somos salvos. Vámonos al verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Tercera razón de por qué un cristiano debe amar, porque es un testimonio esencial de nuestro cristianismo. ¿Alguien de ustedes ha visto a Dios de forma visible? No, espero que nadie diga que sí. ¿Alguien de ustedes ha visto a Dios de forma visible? No. ¿Alguien de ustedes ha visto a Dios abrazar a un hombre y decirle te amo, pero literalmente? No, ¿verdad? Nadie lo hemos visto literalmente ni visiblemente. ¿Por qué? Porque Dios es invisible, Dios es espíritu. Entonces, nosotros somos los que debemos encarnar ese amor y nosotros somos los que debemos amar a las personas. ¿Sí ve? Es parte de nuestro testimonio. Somos como la extensión de Dios. Es por medio de nosotros que el amor de Dios se manifiesta a las demás personas. Si Dios es fuente de amor, escuche, Dios es fuente de amor. El Dios al que usted proclama amar es fuente de amor, número uno. Número dos, le dio ejemplo a usted dando a su hijo. Es un ejemplo muy grande, usted jamás lo va a poder igualar. ¿Okay? Número tres, ¿qué se nos pide? Que amemos a los demás. ¿Con justa razón? Claro que sí, con justa razón. Vámonos al verso 13 y 16, del 13 al 16. Dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios es en él. Acá está la cuarta razón por qué los cristianos debemos amar, y es porque es parte de la seguridad de nosotros que debemos de tener como cristianos. O sea, confesamos a Cristo, creemos en Cristo, y cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿qué recibimos dentro de nosotros? Lo leímos en esta serie, no me acuerdo si fue el tema anterior o dos temas atrás. La simiente de Dios está en nosotros. La palabra original es semilla. Es decir, algo fue sembrado en nosotros. Y una semilla, cuando es sembrada, nace, crece, se desarrolla y da fruto. ¿Okay? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Todos esos frutos usted está llamado a desarrollarlos en usted. Y si no, pues mire, hermano, está perdiendo su tiempo, porque no podemos, hermano, estar jugando al cristiano. O avanza, porque como dice Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Usted debe de avanzar, seguir adelante. Estaba leyendo hace unos días un libro, no me acuerdo cómo se llama, y estaba hablando de la santificación y decía algo bien bonito. Decía que la santificación es caminar siempre en la misma dirección por un largo periodo de tiempo. Porque hay gente, hermano, que inicia su proceso de santificación y dice: no, este año sí, me voy a meter, voy a leer, voy a orar, me voy a congregar, me voy a servir. Pero ¿cuánto tiempo te va a durar esa convicción? ¿Hasta marzo? ¿Abril? ¿Qué mes estamos ahorita? ¿Julio? Eso no sirve. El cristianismo es caminar siempre en una misma dirección hasta que te mueras, y ese blanco es Cristo. Eso es cristianismo. El que confiese a Cristo. De ahí se sacó la famosa oración de Romanos 10:9 y de esta porción, la famosa oración del pecador arrepentido, que no es bíblica. Es un versículo mal usado, tergiversado. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Haga una oración y ya es cristiano. Eso no está en la Biblia. Pastor, ahí está Romanos 10:9. No significa eso. Romanos 10:9, en el contexto, el que confesaba a Jesús era porque había una persecución en Roma contra los cristianos. Y cada año los romanos o los ciudadanos de ese lugar tenían que quemar un incienso y decir: César es Señor. César es el Señor. Y si no lo hacían, podían perder su tierra, podían perder su vida, podrían perder la ciudadanía romana, que era lo más importante en ese entonces, podían perder su vida, su libertad. Entonces, por eso ahí Pablo dice: el que confiese que Jesús es Señor, ese es salvo. Porque tenías que confesar. Cuando te tocaba de confesar que César era Señor, tú decías: no, César no es Señor, Jesús es Señor. Y estabas dispuesto a pasar por todas las vicisitudes de lo que se te viniera encima, pero para ti Jesús era Señor, de tu vida, de tu alma. No solamente tu Salvador, porque mucha gente dice: Jesús es mi Salvador. Sí, cómo no, pues quieres el cielo. Pero decir Jesús es mi Señor es diferente.
Decir Jesús es mi Señor es caminar dándole la espalda al pecado. Eso es lo que significa arrepentimiento genuino. Y ya llegamos al final, 17 al 20, vamos a ver la quinta razón. Con esto no estoy diciendo, hermano, que no se puede hacer una oración, ahorita lo explico. Ya está en pantalla el verso. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Ok? Voy a retomar algo del comentario anterior porque no quiero que alguien se vaya a confundir, ¿ok? Cuando digo, hermanos, que una oración nos salva, o sea, no estoy diciendo que está mal hacerla, ¿ok? No soy un legalista empedernido, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en esta iglesia algunas veces hay personas que después de venir un año y medio y oír prédica y prédica y prédica, me dicen, pastor, quiero entregar mi vida a Cristo. No, tiene sentido, porque por el oír, por cómo viene la fe, por el oír la palabra de Dios. ¿No? Pero hay muchas veces que en la emoción mucha gente dice yo quiero hacer la oración y no hay una conversión genuina. Pero no está mal hacer una oración para que alguien acepte a Cristo, no está mal, siempre y cuando sea una conversión genuina. Quinta razón, hermanos, ¿por qué los cristianos debemos amar? Y es, hermanos, y esta es hermosa, escuche, que el amor de Dios nos da esperanza en medio de la tribulación y el juicio. El amor de Dios es el que nos sostiene, hermanos. Ha venido a afirmar nuestra vida. Aquí hay una parte que mucha gente lo usa para eso de la guerra espiritual, que no tengas miedo porque el temor trae castigo. Y hasta se basan, ¿no?, en que a Job le vino calamidad porque Job dijo lo que temí me sobrevino, ¿se acuerda? Entonces, por eso Job abrió una puerta de miedo y entonces vino la... No se refiere a eso. Aquí fíjese a lo que se refiere, hermano. El perfecto amor en el cristiano le quita un temor del que está hablando aquí. ¿Sabe qué temor? El temor del día del juicio. ¿Se imagina eso? El día del juicio, cuando todo hombre y mujer comparezca ante Dios. Ese temor es quitado por el amor del Señor. A eso es a lo que se refiere en todo el contexto. Es decir, el cristiano está tranquilo, está en el Señor, camina en el Señor, se enferma, envejecemos, nos enfermamos, estamos tranquilos, seguimos adelante, morimos y estamos seguros. ¿Seguros en quién? En Cristo. Porque ¿cómo es posible que un amor tan grande que el Padre dio a su Hijo en esa cruz para salvarnos, al final de cuentas nosotros muramos llenos de miedo, diciendo tengo miedo a la muerte, tengo miedo al infierno, no estoy seguro a dónde voy a ir? Eso no es así. El verdadero cristiano que nace de nuevo es guardado por el Espíritu Santo durante toda su vida de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, camina en santificación, se aleja del pecado, vive una vida tranquila, sin temor. Sin temor lo podemos extender a la vida natural acá en la tierra, tranquilos, confiados. Estamos en Cristo. Hay mucha gente que se preocupa, pastor, la política está mala, pastor, ganó fulano las elecciones, pastor, migración, pastor, la economía, pastor, viene, no sé, tantas calamidades que hay en la tierra. Pues es natural, ¿no? Porque el mundo está en un caos, en un camino hacia la destrucción. Pero los que estamos en Cristo, hermano, estamos en paz. No solamente en este mundo, sino también sabiendo que el día del juicio nosotros seremos juzgados, hermano, y vistos por el Padre con la sangre de su Hijo que nos ha redimido. Entra en el gozo de tu Señor. Bendito de mi Padre, bendita de mi Padre. Así que esa es la quinta razón, y es que, hermanos, amamos, y ese amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros de tal grado que no hay ningún temor al día del juicio. Último verso, el 21. Nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un verso que resume los 20 anteriores. Es un resumen de los 20 versos anteriores. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cualquiera puede decir yo amo a Dios? Sí, demuéstralo. Ama a tu hermano.
Para concluir, anoté aquí unas cosas, dale unos consejitos breves. ¿Cómo amar a los demás? Con esto termino, 2 minutos termino. Ahí está, leo. Cuando te relaciones, ¿cómo amar a los demás? Le puse de título. Cuando te relaciones con los demás, trata de no ofenderlos. Cuando te ofendan, perdónalos. Cuando tengan necesidad, ayúdalos. Cuando los veas en problemas, no te alegres. Cuando prosperen, no los envidies. Cuando fracasen, anímalos. Cuando pequen, corrígelos. Cuando quieran hablar, óyelos, siempre y cuando no sean chismes. Me faltó aquí añadir, ¿no? Cuando estén en problemas, ora por ellos. Cuando no sepan qué hacer, dales un consejo. Cuando no los veas por un tiempo, extrañalos, llámalos, escríbeles. Cuando sufran, consuélalos. Cuando duden, afírmalos. Cuando lloren, abrázalos. Cuando rían, gózate con ellos. Cuando caigan, levántalos. Cuando se levanten, apóyalos. Cuando les vaya bien, felicítalos. Parecen sencillos los consejos, pero es difícil. Muchas veces vemos caer al que no nos cae bien. Qué bueno. Te amo, Señor. Oramos.